Buenas noches, señor Vega, ¿qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad me ha tocado hacer algunas preguntas según las religiones. Entonces, me gustaría saber un poquito sobre su doctrina, que es de Testigo de Jehová, ¿no es cierto? Así es. ¿Desde cuándo usted está en la doctrina de Testigo de Jehová? Bueno, desde el año 1986, que en esa oportunidad, en enero, justo a 3 días antes de mi cumpleaños, yo cumplo los 26 de enero y me bauticé el día 23 de enero del año 1986 en la Asamblea Paz Divina que se celebró en el Coliseo Cerrado de Chincha. Y el bautismo fue en el mar, así como en el tiempo de Jesús, que era en el río Jordán, lo introducían. Bueno, a nosotros nos introducieron, pero en el mar, en la playa de la Totorita. Ok, está bien. Y la segunda pregunta que yo le quiero preguntar es por qué los testigos de Jehová no realizan la transfusión de sangre. Bueno, los testigos de Jehová no realizamos la transfusión de sangre porque Dios dio mandatos desde el pasado con respecto al respeto irrestricto de la sangre. Solo, por ejemplo, uno no podía comer nada que contuviera sangre. ¿Por qué? Porque Dios había dicho solo la carne. Él había permitido comer carne, pero no su sangre. Su sangre pertenecía a Dios, porque la sangre es usada en los sacrificios a Dios. Cuando se hacían en el tabernáculo, en el pasado, sacrificios a Dios, se les cortaba a las reses, al ganado, a las palomas, a cualquier prenda que se usaba para limpiar o purificar el alma de la persona que se presentaba a pedir perdón, se hacía con la sangre. Entonces no podían mezclar cosas de Dios con cosas de comida humana. Y por esa razón un respeto a Dios, un respeto a la sangre. Por respeto a Dios, no hacen la transfusión de sangre. No, porque incluso ninguno de sus componentes esenciales, pero no somos irrestrictos a no hacernos ciertos, no somos, como se dice, suicidas. O sea, nosotros no permitimos que nos den glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pero sí plasma, ¿no? Sí, dilatadores de volumen sanguíneo, como son las prostaglandinas, las prototrombinas, las eritropoyetinas. Y hay unas sustancias que a raíz de los testigos de Jehová, para salvarlos, se crearon como el fuel sol. El fuel sol es un aditivo que no es sanguíneo, pero ¿qué hace? Que el volumen de la sangre, si uno tiene, por ejemplo, normalmente una persona tiene entre 5 y 7 litros de sangre, dependiendo la talla, el peso, el volumen. Entonces, si está bajo en hemoglobina, por ejemplo, no entra el quirófano, menos de 10 no entra. Lo preparan hasta 12, porque siempre en las operaciones bajan 2 puntos. Como mínimo entra por 12, 12 y medio. Entonces, para que eso se diluya más todavía, le agregan el fuel sol. El fuel sol, da de cuenta que ese 12 lo desparrama, aumentando el volumen, y entonces sí se puede cortar, sangrar, y la que sangra es parte del fuel sol con parte de sangre. Y entonces después del fuel sol lo bota uno en orina y la sangre queda normal. Y en vez de bajar gran cantidad, como se ha diluido, lo que ha bajado es algo mínimo y la persona se salva. Y así nos salvamos nosotros en operaciones riesgosas como de corazón abierto, de tráquea abierta, ¿no? De columna abierta. Todas esas operaciones que son muy riesgosas, nosotros las salvamos de esa manera. Ok. Y me gustaría saber también por qué los testigos de Jehová no celebran su cumpleaños. Bueno, en la Biblia, la palabra de Dios dice que es mejor ir a la casa de entierro que ir a la casa de la risa, de la lujuria y el banquete. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, no sabemos lo que vamos a hacer, ¿no?
Y si recordamos lo que no vamos a hacer, no estamos recordando casi nada, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero cuando uno muere, ya se sabe todo lo que ha sido esa persona. Si esa persona ha sido buena, si ha sido regular o si ha sido mala. Entonces Dios dice, es mejor estar en esa que estar en lo otro. ¿Por qué? Cuando uno va a la casa del banquete, de la diversión y todo, uno no medita en lo que es. Uno da rienda suelta a lo humano, a lo carnal, a divertirse, a tomar en exceso, de repente a pretender a otra mujer que va contra las leyes de Dios, ¿no? A quererla cortejar, no siendo su pareja y todas esas cosas, se dan en ese lugar. Pero en cambio, en un funeral, uno se pone a meditar, ¿él cómo se ha ido? ¿Y cómo estoy yo ahora? ¿Yo cómo me iré? ¿No? Por eso Dios dice, mejor es ir a la casa de un funeral que uno que. Y además, hay una prueba de que a Dios no le agrada eso. Porque uno de los grandes siervos de Dios, que clamó en el desierto la venida de Jesús, fue ejecutado en una fiesta. Juan el Bautista, Herodías pidió su cabeza como un trofeo de ese cumpleaños, por haber cantado Salomé, su hija, muy hermosa. Claro. ¿No? ¿Y eso qué evidencia? Que Dios no le agrada eso. Desde su punto de vista, desde su doctrina, él está hablando. Desde lo que dice la Biblia. Desde lo que dice la Biblia. Bueno, la otra pregunta que le puedo hacer es, ¿cree que Jesús va a resucitar? Jesús, él en su ministerio cristiano lo empezó a los 30 años y lo concluyó a los 33. Y justo cuando él fallece, termina su ministerio cristiano. Y él les dijo a sus discípulos que este cuerpo resucitará al tercer día, o sea, después de 72 horas. Algunos como Tomás no creían, y decían, si resucita Jesús, yo tendré que meter mi mano en su costado, en sus heridas, ver sus llagas en sus manos para creer, ¿no? Entonces, Jesús al tercer día realmente resucita. Y fue Magdalena y los demás a ver que ya no estaba en el sarcófago, que el buen señor Nicodemo, José Nicodemo, había hecho de que pedían una cristiana sepultura. Entonces vio todo eso y no lo encontraron, hasta que en una reunión que estaban los mismos apóstoles se apareció Jesús. Y de frente le dijo a Tomás, ven Tomás, que es incrédulo, pon tus dedos en mi mano y aquí en mi herida y cree, ¿no? Porque los que no ven no creen, pero los que creen sin ver, esos son los que van para la vida eterna. Serán salvos, ¿no? Claro. ¿Y usted cree que solo los testigos de Jehová serán salvos? Según lo que dice la Biblia dice, el que persevere hasta el fin es el que será salvo. Y ese persevere no dice que solamente sean los testigos, porque el que persevere es una expresión abierta, no es una expresión cerrada, ¿no? Como para decir, y el que sea testigo de Jehová solo será salvo. Entonces yo creería ahí que solo seríamos nosotros, ¿no? Pero como la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese es el que realmente será salvo. Entonces creo que hay una posibilidad abierta de personas que Dios en su condición va a evaluar, ¿no? Si aunque no es testigo de Jehová, tiene todo el parecido de su adoración como Él quiere, ¿no? Él quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Si realmente lo adoran en espíritu y en verdad, y puede ser salvo, así no sea testigo de Jehová. Claro, así es, sí. Bueno, ¿y qué piensa usted de los cristianos, de los evangélicos? ¿De los evangélicos? Evangélicos, sí. Bueno, existen cerca de 2.200 tipos de religiones diversas, ¿no? Sí. Y todas afirman que adoran a Dios y creen en Dios. A todas ellas
se les agrupa como cristianos. Y dentro de ellos están los evangélicos. Los evangélicos, ¿por qué? Porque su prédica y su forma de decir las cosas se basan en los evangelios, o sea, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Sí. Esos 4 evangelios son los libros evangélicos, ¿no? Y todos ellos prueban de el arreglo del nuevo pacto que hizo Dios en tiempo pasado y que Jesús vino a cumplir para que esos mandatos que fueron escritos en rollos y fueron escritos en piedra y que los hombres nunca pudieron cumplir, sean abolidos y bajo un nuevo pacto de amor, ¿no? De bondad inmerecida, todos podían ser salvos, siempre y cuando leyeran profundamente en, en Jesús y en cumplir lo que Él les dijo, la regla áurea, ¿no? Sí. La regla áurea, la regla de oro, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que uno piense de que el que uno quiera ser salvo tiene que basarse en el modelo del nuevo pacto,